vamos a entender lo que es un logaritmo y algunas de sus propiedades. Un logaritmo, para entenderlo, lo que nos está representando aquí, hay que entender sus partes. Un logaritmo se compone de una base, que aquí por ejemplo la representé con A, y de su argumento, que se representa, yo lo representé con B. Entonces, ¿qué nos quiere decir este logaritmo? El logaritmo lo que nos da es el valor numérico al que yo debo de elevar la base para obtener el argumento. O sea que este valor que me devuelva el logaritmo llamado x, llámese x, al yo escribirlo como exponente de la base, que en este caso sería A, me debería devolver el argumento, o sea, b. O sea que esto lo podemos enunciar como que la base elevado al logaritmo, al resultado del logaritmo, nos va a dar como resultado el argumento del logaritmo. Y esto es más que nada, pues esto es lo que nos representa este logaritmo. Nos representa, pues, como quien dice, es un operador inverso a la exponenciación. Porque, pues, la exponenciación, pues, es esto, ¿no? Entonces, como quien dice, su operador inverso sería el logaritmo. Ok. Por ejemplo, si yo quisiera calcular el logaritmo en base 2 de 8, ¿esto a qué sería igual? Pues para eso hay que recordar que pues 2 elevado al cubo, o sea 2 a la 3 elevado a la 3 me da como resultado 8. O sea que este 2 de la base yo lo debo de elevar a este 3 para obtener 8. O sea que este 2 de la base lo debería de elevar a 3 para obtener este argumento que me vale como quien dice 8. O sea que el resultado de este logaritmo sería nada más y nada menos que 3. Ok. Algo importante es que cuando no se indica la base del logaritmo, se suele sobreentender que la base es decimal, o sea que es base 10 cuando no se escribe. Por ejemplo, aquí pues tenemos simplemente el logaritmo de x. Pero pues esto se sobreentiende que es el logaritmo en base 10 de x. O bien otro caso, cuando ponen ln, esto significa logaritmo natural o logaritmo neperiano. Se puede variar de cómo le digan, pero es lo mismo el logaritmo natural y el logaritmo neperiano. Que pues esto es el logaritmo, pero en base Euler o en base de la exponencial natural. Por eso de ahí viene el logaritmo natural. Que este número Euler corresponde a la constante de Euler, que es 2.7182. Y pues es un número irracional, o sea que tiene infinitos decimales, al igual que pi o raíz de 2 o raíz de 5. Pues todos esos números que ya conocen que tienen infinitos decimales. Entonces este ln lo que nos representa es el logaritmo en base Euler, o sea, este número de aquí, pues de un número cualquiera. Y pues todos estos logaritmos en cualquier base nos van a cumplir ciertas propiedades, como por ejemplo esta, que estas son de las más interesantes porque es lo que nos orilla a utilizar estos mismos logaritmos. Por ejemplo, esta, que es la más popular y la más usada, y que la más útil en realidad, que es que si tenemos el logaritmo en una base cualquiera de un número elevado a un exponente, este exponente lo podemos bajar a multiplicar al logaritmo de esta manera. O sea que el logaritmo nos puede convertir una exponencial en una multiplicación. Y pues esto al momento de hacer cálculos, créanme que es muy útil. Otra propiedad también muy útil es esta, que el logaritmo de una base cualquiera, de cualquier base que se te ocurra, siempre que tengamos un logaritmo de una multiplicación, esto se puede escribir como la suma de los logaritmos. De esta manera, o sea que el logaritmo en base a una base cualquiera de una multiplicación de dos cosas, sean x y y,
Esto pues lo podemos escribir como la suma del logaritmo de de cada factor del producto. Ajá, como el logaritmo de x más el logaritmo de y. Y esto es muy interesante porque nos permite hacer ciertas cosas, como por ejemplo, una de las más útiles es que en el pasado, es de que se inventaran las calculadoras, pues funcionan con electricidad y así. Antes de que se inventaran las calculadoras que se conectaban a la luz, desde antes de esas, lo que se utilizaban eran unas calculadoras que eran como reglas que funcionaban gracias a escalas logarítmicas que aprovechaban esta propiedad de los logaritmos para así poder crear estas calculadoras aprovechando las propiedades del producto de los logaritmos en los logaritmos, que es esta. Y pues así como hay de una multiplicación, también vamos a encontrar de una división de un cociente. Y es que si tenemos el logaritmo en una base cualquiera de un cociente de x entre y, esto será igual a el logaritmo, el logaritmo del numerador restarle el logaritmo del denominador de este cociente. ¿Ok? Y por último, la propiedad, otra propiedad bastante interesante es que si tenemos el logaritmo en una base cualquiera de pues un argumento x, esta base yo la puedo cambiar siempre y cuando haga lo siguiente, que al logaritmo de mi argumento pues lo deje igual pues, y le cambie la base, pero esto lo voy a dividir entre el logaritmo con la misma base, pero aquí le voy a poner en argumento mi antigua base. Y aquí se hace B una base cualquiera que le puedes poner realmente la base que tú quieras. Y pues esto es más que nada como la introducción a logaritmos. Obviamente hay más cosas, pero aquí pues está muy resumido de cómo funcionan así los logaritmos y entender un poco de sus propiedades y así.